Buen día muchachos y muchachas. Como han visto, las normativas APA tienen que ver con aspectos de orden y de estructura, en donde básicamente debemos de colocar ciertos componentes para darle validez a una cita y para darle validez a una referencia bibliográfica. He diseñado esta pequeña hojita con base en los ejemplos que ustedes han visto en el blog, en donde vamos a destacar aspectos básicos de cómo hacer una cita bibliográfica, una cita textual menos de 40 palabras. Partamos de los componentes básicos que tienen las citas textuales. Nos referimos aquí a apellido del autor, que lo tenemos de este color, año de publicación de este color, el conector, la cita textual que siempre tiene que ir entre comillas y el número de página. Un primer ejemplo o modelo que tenemos de las citas textuales menores de 40 palabras son las citas que hacen énfasis en el autor. Entonces tenemos este primer ejemplo con todos los componentes y vamos a ir señalando cada uno de ellos. Tenemos aquí primeramente los autores, Orozco y Díaz. Tenemos el año de publicación señalado por acá. Por acá tenemos el conector, explican que nos va a ayudar a darle más sentido a la cita textual. Y por acá tenemos la cita textual, como podemos ver, siempre entre comillas, porque es lo que nosotros retomamos del autor que hemos leído y tenemos que transcribirlo literalmente. Finalmente tenemos el número de página de donde nosotros hemos extraído esa cita textual. Un segundo modelo es el siguiente. En este ejemplo iniciamos con un conector. Podemos ver aquí tenemos según un conector y seguimos con los apellidos de los autores que lo tenemos en color verde. Posteriormente tenemos el año de la publicación, acá lo tenemos, y luego tenemos un conector un poco más extenso, el cual nos va a ayudar también a darle más sentido a la cita textual o ajustarla al contexto que nosotros estamos abordando en nuestra redacción. Luego tenemos la cita textual y finalmente el número de página. Por acá tenemos un segundo modelo de citas textuales menores de 40 palabras que hemos denominado cita con énfasis en la idea del autor. Básicamente la estructura, los componentes siguen siendo lo mismo, la estructura es la que cambia. Iniciamos acá con un conector un poco extenso para darle más sentido a la cita que vamos a reflejar del autor. Por acá tenemos la cita, hay que señalarla en color amarillo. Por acá tenemos entre paréntesis todos estos elementos que inician con los apellidos de los autores. Posteriormente tenemos el año de la publicación y finalmente tenemos el número de página de la publicación. Finalmente tenemos otro modelo que le hemos denominado citas textuales con énfasis en el año de la publicación. Los componentes siguen siendo lo mismo y la estructura es la que básicamente cambia. Iniciamos con un conector que lo hemos señalado por acá y la redacción también cambia. Bueno, haciendo una recapitulación de todo lo anterior, tenemos tres tipos de citas textuales: citas con énfasis en el autor, ahí tenemos un ejemplo; citas con énfasis en la idea del autor, otro ejemplo con la misma cita; y finalmente citas con énfasis en el año de la publicación, en donde tenemos la misma cita ejemplificada de manera distinta. No olvidemos que la utilización de cada una de ellas depende de la redacción que estemos desarrollando en el texto, en donde a veces será necesario insertar una cita con énfasis en el autor, o una cita con énfasis en la idea del autor, o bien una cita con énfasis en el año de la publicación. Bueno, estas citas que yo he tomado han sido publicadas por Orozco y Díaz 2017. Este es el nombre del artículo y como verán
cada vez que nosotros hacemos una cita textual debemos de poner su bibliografía. Espero que esto le haya servido de mucho. Es un gusto compartir con ustedes mi conocimiento, mis aprendizajes. Como siempre, les saluda su maestro, deseándoles mucho éxito en sus actividades.